¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa que busca entregar información, análisis, contexto, perspectivas, tanto en el ámbito doméstico como también internacional. En esta oportunidad, este programa Las Cartas sobre la Mesa, que produce infogate.com, cuenta con otros panelistas estables, menos uno que está lamentablemente viviendo una situación personal y familiar, y al cual le entregamos, que es Jorge Tarud, todo nuestro ánimo y todo nuestro aprecio para que estos días tan asiagos los pueda pasar bien en compañía de su familia. Nos acompañan, como es normal, el senador Kenneth Pugh, que es de Rapa Nui a los Andes, siempre lo decimos, en la región más ancha de Chile, con una cantidad de kilómetros impresionantes. Kenneth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludarte. Muy bien, Guillermo, y pareciera que estuvieras en un lugar paradisíaco. Qué bueno poder estar en contacto para poder mantener informada a la gente que desde regiones sigue este programa. Exactamente, y estamos justamente en regiones, digamos, en un lugar paradisíaco, estamos en Chile, porque en Chile hay lugares realmente muy hermosos a lo largo. El tema está que hay que movilizarse con los pasaportes, con el salvoconducto, porque hay que cuidarse. Digamos, la pandemia nos exige eso a todos. Y también nos acompaña, digamos, nuestro ya característico columnista de Infogate, que todos los lunes nos entrega las perspectivas, que participa con nosotros desde hace mucho rato, político, ha sido embajador, ha tenido una gran trayectoria como en nuestro país. Don Gabriel Eduardo Gaspar. ¿Cómo está? Muy bien, Guillermo, un gusto. Estamos aquí felices en nuestro arresto domiciliario explicable en todo caso. Un arresto domiciliario no voluntario, involuntario absolutamente, pero además necesario. Exactamente. Y nos acompaña un invitado especial, él es presidente del partido, digamos, regionalista, si mal no me equivoco, del PRI, que tiene una buena, yo diría, digamos, propuesta en términos de mirar a las regiones. Don Rodrigo Calamori, ¿qué tal? Y que ahora va de candidato, pero eso ya nos va a contar. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, por estar participando con usted en este programa. Y además, como yo comentaba antes de salir al aire, con tremendos personajes que son tan conocidos por todo nuestro país y que han aportado muchísimo también hasta el día de hoy. Gracias. Así que no, un verdadero agrado. Bueno, pero empecemos un poco, quizás, y ahí, primero, antes de darte la palabra a ti, Rodrigo, y discúlpame por favor por ello, un poco el contexto, porque finalmente, a principio de esta semana, el día lunes, ya tenemos más de 22.000 candidatos para 2.900 y tantos cargos que habría que llenar el 11 de abril entre convencionales, concejales, alcaldes y gobernadores. La oposición, hasta donde he podido ver, va con 7 listas separadas. Digamos, ¿cómo, va para ti, Gabriel, cómo se ve el contexto? ¿Qué escenario nos queda ahora a nivel nacional con todo ello? Bueno, yo diría que hay varios procesos que caminan paralelamente, ¿no? Y todos nos ayudan a explicar la realidad nacional. Yo diría, por un lado, lo más urgente, en mi opinión, de la población es la pandemia, con todas las complicaciones que trae y amenazas y riesgos, y el anhelo colectivo de que se erradiquemos al bicho. Pero por otro lado hay una solución económico-social que también se explica o se complica más con la pandemia, que se traduce en desempleo, en medidas sociales, y que también afecta claramente a la mayoría de las familias chilenas, particularmente a las más necesitadas. Junto con ello, tenemos procesos electorales que parecen lo mismo, pero son diferentes. Tenemos el proceso constituyente, que estructura una determinada mapa político, pero también tenemos en ciernes la carrera presidencial y parlamentaria. Todo esto junto, más la Copa América, las calificaciones para el Mundial, digamos que todavía no estamos, pero en marzo va a renacer con fuerza. No lo digo en tono folclórico, digo porque el fútbol es una de las pocas cosas que une a todos los chilenos. Y entonces yo veo con preocupación, y con esto termino esta primera ronda, que se nos viene marzo. ¿Por qué? Porque en marzo ya la población va a haber agotado el segundo 10%. Si de aquí a marzo la vacuna no llega en cantidades suficientes como la mayoría esperamos, va a haber frustración, por decirlo suave,
Y en marzo, entre comillas, va a tener que dilucidarse qué pasa con el año escolar, si presencial o no. Y una cosa es distinta tener estudiantes en las calles. Y también en marzo inauguramos con el 8 de marzo, que un año atrás fue una cosa tremenda, pacífica, bonita. Todo esto mezclado y con una persistencia de la distancia entre representantes y representados con las desigualdades en Chile. Una sola nota. Es distinto cómo se trata a los jóvenes de una fiesta imprudente, digamos, en Cachagua, y cómo se trata a Guacolda Cachillanca. Y eso indigna. Y nos muestra el país que tenemos. Sí, la verdad es que el escenario es bastante complejo, digamos, y complejo porque hay muchas variables, muchos factores, hay muchos actores sobre el escenario. Por eso es la complejidad, pero esto también requiere algún grado de conducción. Kenneth, desde el Senado, ¿cómo se ha visto este proceso? Ya, digamos, tú vas a tener suerte de que tú te quedan todavía un poco más de 4 años como senador y vas a estar en todo este proceso. ¿Cómo se ve desde el Senado esta vía institucional que Chile finalmente trata de consolidar y de avanzar en todo ello con toda esta cantidad de actores que hoy día quieren participar? Bueno, lo primero es destacar que ya se ha cumplido un hito de un acuerdo que es básicamente la inscripción de aquellos que van a postular a ser constituyentes. Este es, yo diría que es lo primero, lista. Y aquí yo invito a las personas a que revisen las diferentes listas para que conozcan a los candidatos. Si queremos producir cambio, tenemos que elegir las personas adecuadas que generen la representatividad. Y aquí muchos han dicho, mire, no queremos más políticos. Bueno, la verdad es que hay algunos políticos que tienen experiencia bastante buena, y yo destaco incluso en la oposición, gente que va a salir del Senado, un colega, porque pueden aportar. Entonces ahí viene lo primero, tratemos de construir, como muy bien decía, aquí tenemos que encontrar temas que nos unan y ese común denominador usarlo. Porque es muy fácil destruir, lo más fácil es de nada y me opongo a todo. O sea, estamos en esa realidad. Entonces las propuestas son propuestas de construcción. Lo segundo, la pandemia no perdona a nadie. Ya tenemos al presidente de la República cumpliendo aislamiento preventivo porque alguien que trabajaba en su casa dio positivo. O sea, esto va a llegar a cualquier lugar. Y aquí viene la que tener, porque efectivamente este proceso va a ser un proceso a la distancia, vamos a depender todavía de las redes. Y aquí viene lo último, en donde yo creo que la mayor desigualdad es estos dos Chiles que tenemos, el Chile de los conectados y el Chile de los desconectados. Tenemos que ser capaces de avanzar, dar oportunidades, conectividad, porque ahí está el futuro, construir futuro en base a esto. ¿Y cómo? Con un Estado que sea un Estado capaz de resolverle los problemas a las personas sin que las personas tengan que andar llenando fichas y cosas. El Estado tiene todos los datos de las personas y el Estado no puede estar pidiéndole de nuevo los datos a las personas. Solamente el permiso que uno saca a la comisaría virtual tiene que estar diciéndole a cada rato la fecha de nacimiento, el género, la dirección. Si ya basta, o sea, tenemos un problema serio que tenemos que ser capaces de enfrentar y resolver estos problemas, devolverle el Estado a las personas usando también las tecnologías. Eso sería una visión general, Guillermo, lo que estamos enfrentando ahora. Muchas gracias, Kenneth, Gabriel. Rodrigo, y disculpa que te haya dejado para el final, lo usual es que uno empiece con el invitado, pero la verdad es que yo pues, te quiero dejar al final porque quiero que nos expliques, tú hoy día eres, no eres observador, eres participante, eres actor, eres candidato, estás a cargo de un partido al que no toda la gente conoce o ubica. ¿Nos puedes dar el contexto qué significa para el PRI estar? El PRI ha estado en la elección presidencial, lleva harto tiempo dentro de la escena política, eso lo sabemos, pero cuéntanos un poco en qué está el PRI ahora, cuáles son sus bases y qué estás tú también en términos de presidente de partido y como candidato. No, te vuelvo a agradecer, Guillermo, feliz de quedar último para poder hablar un poquito del PRI para que la gente lo pueda conocer un poco más. El PRI muchas veces algunas personas lo menosprecian, lo ven como un actor un poco menos relevante que otros partidos. Sin embargo, yo siempre te lo repito, hasta el día de hoy por lo menos el PRI a nivel municipal y territorial es la tercera fuerza política dentro de Chile Vamos. Somos el partido que tenemos más concejales, más alcaldes, más core y más militantes a lo largo de todo Chile, dentro de Chile Vamos, los dos partidos tradicionales. Y ahora nos hemos estado preparando durante todo este tiempo justamente para dar la pelea en el ámbito municipal, territorial, que ha sido nuestro fuerte por mucho tiempo, desde los tiempos del expresidente y ex senador Adolfo Saldívar.
tiene una presencia en todas las regiones. De hecho, somos un partido también inscrito en las 16 regiones del país. Podemos levantar desde un candidato a concejal en cualquier rincón de Chile, como también un candidato presidencial. Y como yo siempre digo a nuestra gente, sin pedirle permiso a nadie, sin tener que sacar una firma, somos un actor en ese sentido. Lamentablemente, lo que no tenemos hasta el día de hoy, y creemos que eso va a cambiar en la próxima elección parlamentaria, son rostros que la gente pueda reconocer a través de la televisión de los distintos medios y que estén justamente como está acá el senador, ¿cierto? O como en algún momento estuvo haciendo el ex embajador Gabriel, actor relevante para entregar la visión de las regiones. Yo soy de santiaguino, de toda la vida, en Santiago, pero cuando me toca recorrer Chile, noto la diferencia, noto lo que ocurre acá a un par de kilómetros. Es increíble, y aquí viene el tema que estamos debatiendo, el tema constitucional. Acá, a solamente 1 hora de Santiago, acá en el litoral de los Poetas, la gente tenga que caminar, ¿cierto?, balde por largos metros para poder llevar el agua a su casa. Estamos aquí, a 1 hora apenas de la capital. Por lo tanto, este proceso constituyente que se viene por delante va a ser muy interesante. Y también le otorga una diversidad distinta a lo que es la coalición Chile Vamos, porque una mirada distinta. Nosotros provenimos de un segmento político distinto a lo que son los 3 partidos. Tenemos opiniones muy distintas también en algunas cosas, cariz distinto a lo que son nuestros socios. Por lo tanto, esa discusión siempre se ha ido enriqueciendo. Y en el caso personal, que tú lo mencionabas, Guillermo, también, yo soy de la comuna de Conchalí. El PRI se caracteriza por ser un partido meritocrático. De hecho, su presidente, como tú bien indicabas, es de la comuna de Conchalí. Yo soy nacido y criado en esa comuna. Y hoy día que hemos podido trabajar durante muchos años y estar en una posición como la que me toca hoy día dirigir al país, en conjunto con los demás partidos de Chile Vamos, me han dado la posibilidad de tratar de representar, como digo yo, a mi gente, a mis vecinos, a los cuales conozco con nombre y apellido. Por lo tanto, es una linda oportunidad que se le da a nuestro partido, especialmente acá en la región metropolitana, la capital, más por un partido regionalista. Sí. ¿Y tú vas como candidato a concejal, alcalde, gobernador? Alcalde, soy candidato a alcalde de por Chile Vamos en la comuna de Conchalí. Sí. Ahora, ¿cuál es tu percepción respecto a lo que es este escenario político, la fragmentación de los partidos? Claro, la PRI está en Chile Vamos, digamos, Adolfo Saldívar, a quien tuvimos también el agrado de conocer en su minuto y que hoy día nos descansa en paz. Digamos, le dio toda una impronta tratando de cambiar la política, pero pareciera ser que eso es un tanto difícil. ¿Cómo ves el proceso de aquí a abril respecto a la consolidación de un proceso electoral que va a ser en muchas partes con sábanas de votos? O sea, en el fondo, entre concejales convencionales van a ser votos muy largos. Y hay una suerte de percepción de que la gente está indignada por una parte, esa indignación no ha pasado, como bien decía Gabriel, y de alguna forma también lo señalaba desde otra perspectiva Kenneth, hay no solamente una desconexión desde el punto de vista de acceso a lo que el Estado tiene, sino que hay también una indignación porque las desigualdades se siguen manteniendo. ¿Crees posible, estando, por ejemplo, lo que tú conoces de Conchalí, de que la gente vuelva a salir a la calle, vuelva a generar un clima de mayor demanda y presión sobre el gobierno? Sin lugar a dudas, y no solamente sobre el gobierno, yo diría que con toda la clase política en general. Aquí no es solamente el gobierno responsable de la indignación que tiene nuestra gente a lo largo de todo el país. Acá hay mucha desigualdad y lo podemos decir con toda claridad. Y esta de crítica que yo voy a mencionar ahora, yo la he hecho en otra oportunidad, salió en algunos medios. Acá algunos sectores de mi sector, que todavía participo, nos conformamos durante mucho tiempo al ver los indicadores en un cierto gráfico en azul, siendo el avanzado, lo cual es muy cierto. Le ha dado pasos sustanciales al desarrollo de la última década, muy, muy importante, derrotando la pobreza. Pero muchas veces nos quedamos, cierto, en un estado de confort viendo esos indicadores. Y por otro lado también vimos una izquierda, cierto, que utilizaba mucha consigna hasta el día de hoy, pero cuando le toca gobernar, ¿cierto? Gobierna no solamente para los más pobres, sino que para otro segmento de la población. Por lo tanto, muchas veces, y esto lo digo con mucha responsabilidad, pero también con mucho respeto, hay una discusión mentirosa, artificial, que no se dice la verdad. Cuando estábamos en el tema del apruebo o el rechazo, por un lado, algunos sectores de mi socio hablaban de que esto se iba a convertir en Venezuela si ganaba el apruebo. Y hemos visto que no es así y sabemos que no va a ser así. Por otro lado, también la gente no quiere que venga, como decía la gente de la oposición, venga con una retroexcavadora a sacar de los cimientos lo que hemos construido entre todos los chilenos, incluyéndolo a ellos. Por lo tanto, estas discusiones son estériles y la gente lo que espera es mucho más de nosotros. Gracias a Dios, nosotros en nuestro partido no venimos como Chile, no tenemos nada que ocultar ni lamentar, pero sí queremos darle la impronta
popular, por decirlo de alguna manera, donde está el 99% de los chilenos que quieren solamente que se mejore lo actual. Adolfo Saldívar mencionaba que había que, hace muchos años, estamos hablando de hace 15 años por lo menos, hablaba de rectificar un modelo. Y rectificar no significa eliminarlo de raíz, sino que significa rectificar aquello que está malo, aquello que ha impedido que el desarrollo llegue a todos los chilenos. Pero también fortalecer aquellas cosas que se han hecho bien, y que han sido muchas las que se han hecho bien. Por algo las cifras de pobreza han bajado de manera estrepitosa. Y lamentablemente hoy día, cuando vemos un Congreso polarizado, cuando vemos shows que ocurren en el hemiciclo y se le quita seriedad, con justa razón la gente empieza a opinar mal y nos mete lamentablemente, como se dice muy popular, a todos en el mismo saco. Por lo tanto, esa es la importancia que el PRI quiere otorgar. Y bueno, cuando uno quiere ser serio en política, deja de ocupar muchos titulares, a uno no lo invitan quizás muchas veces a algunos programas, pero creemos que es el camino, y si el camino es más largo, pues siendo responsables, bueno, estamos disponibles en el PRI para dar ese camino mucho más largo. No sé si Gabriel, ¿quién le quiere hacer alguna consulta o apreciación respecto a lo que ha señalado Rodrigo? Que yo creo que nos da una perspectiva distinta y también necesaria de poder como, encontrar o poder tenerla presente a la hora de ver un Chile Vamos que se ha ido ampliando en el aspecto ideológico, pero donde el PRI ha estado bastante presente, incluso como recuerdo que en un minuto tuvo hasta un candidato, digamos, presidencial, y no me, en la anterior o la anterior a esa, también estuvo ahí presente. Gabriel. Sí, yo quisiera agradecerle la presencia y la disposición a Rodrigo y preguntarle, de sus palabras, el PRI es una alternativa dentro de la centro-derecha, ¿no? Si pudiera, te pediría, Rodrigo, así en breves palabras, como para la señora Juanita, digamos, ¿en qué se diferencia la alternativa que presenta el PRI respecto a lo que podríamos llamar la derecha tradicional, o sea, UDI y Renovación, y también respecto a la emergente Evópolis, en el otro extremo, que también se presenta como una nueva alternativa? ¿Cuál sería la respuesta que tú darías? Ya la sola presencia de una persona que tiene su origen, que su familia vive en la comuna de Conchalí, a cargo de un partido político, yo creo que ya diferencia el PRI de los que son nuestros socios. De hecho, toda la inmensa mayoría de los militantes, de los dirigentes del PRI, vienen de sectores populares, ¿cierto? Que es algo distinto que se le está entregando a la centro-derecha. Y Chile Vamos no es un conglomerado de centro-derecha, sino que es de centro más la centro-derecha, porque el PRI es un partido de centro y lo hemos dicho muchas veces. También nosotros tenemos muchas, a veces, matices distintos y que lo hemos hecho sentir también dentro del conglomerado. Hace un par de meses atrás se votó, ¿cierto?, una reforma constitucional en el sentido que hablaba del agua, el acceso al agua, por ejemplo. Debía tener cierto un rango de constitucional. Nosotros apoyamos aquello y criticamos en su momento, ¿cierto?, a nuestros senadores que lo votaban en contra. Creemos que a veces, muchas veces también hay que poner cosas que la gente siente. En el fondo, cuando uno lo va a llevar a la práctica, tiene sentido también con las leyes actuales, pero muchas veces queda en el discurso una cosa y no se plasma en el escrito el otro. Y en ese sentido el PRI le toca una diversidad a lo que llevamos. Y en el caso de nuestros socios de Evópolis, claro, ellos en algún momento han dicho que son un partido de centro, sin embargo, y sin querer crear conflicto, muy por el contrario, yo me llevo muy bien con su presidente, con su secretaria y con todo ello. Pero, por ejemplo, es cosa de ver la votación. Ellos votan por lo general, incluso de una manera muy distinta a lo que hace Renovación Nacional, que muchas veces, ¿cierto?, está más conectado. Yo siento que estamos más conectados con el PRI, en una posición un poquito más de centro, más de sentido común. En cambio, los militantes o los parlamentarios de Evópolis terminan votando como otra derecha tradicional, y eso también lo pudimos ver durante todo lo que se vivió durante el estallido social. No, eso de quién es. Mira, muy interesante, Guillermo, porque esto es precisamente lo que las personas quieren escuchar. Las personas quieren sentirse identificadas y está el tema de la representatividad. ¿Cómo logramos entonces darle representatividad hoy que cada uno tiene una individualidad? Los proyectos colectivos grandes, que agrupaban grandes mayorías, se han ido fragmentando por las divisiones que yo diría que son naturales dentro de diferentes conglomerados. Y ahí es donde tenemos que entender qué es ser hoy de derecha o qué es ser de izquierda. Probablemente tengamos que redefinir muchos de estos elementos, porque hay temas tan cruzados en que no hay ninguna duda. O sea, podríamos decir, muchos están en el centro. En ciertas cosas están tomando posiciones que pueden ser bastante diferentes.
Lo importante es lograr coaliciones amplias para gobernar. Y aquí el tema está en ese desafío. ¿Cómo se logran armar coaliciones que den estabilidad para gobernar? Una gran mayoría. Pues no podemos permitir que una sumatoria de minorías en conflicto entre ellas tome la gran responsabilidad de gobernar cuando a ellas mismas les cuesta la gobernajarse. Entonces, ese es el desafío en el que estamos enfrentados, o sea, el cambio de la ley electoral, el cambio de los métodos de distribución proporcional, en la conformación de nuevo, que las personas están aprendiendo y los mismos partidos políticos están aprendiendo. Lo vamos a ver ahora. Ahí vamos a tener varias elecciones de diferente naturaleza, en algunas donde la persona no va a ser tan importante, sino que el proyecto de visión de país, como por ejemplo la elección de constituyentes. Entonces aquí es donde el PRI juega un rol, yo diría, trascendente, irrelevante, porque demuestra cómo con su identidad son capaces de conformar parte de una alianza electoral. Las alianzas electorales buscan eso, darle estabilidad al país. No es que sean, que necesariamente tengan que estar porque tengan los mismos electos. Tienen un elemento común, que es un proyecto para dar estabilidad y esa estabilidad que permita gobernar. Y en ese sentido, Rodrigo, preguntarte, ¿qué modelo en el mundo los inspira a ustedes desde el punto de vista de experiencia que ustedes han visto, una europea o algo, en donde hayan visto este rol que juega el PRI en Chile en otros países? Esa sería la pregunta. Yo diría que un poquito de todo, estimado senador. Nosotros también admiramos un poco primero, la actual directiva que me toca dirigir, el modelo que se está hoy día esperando hace mucho tiempo de Angela Merkel, el tipo de gobierno que ellos tienen en su país. Pero también hay algunos aspectos, por ejemplo, y a mí me tocó estar y vivir un tiempo en Nueva Zelanda, veo, por ejemplo, lo que ellos también hacen con su pueblo originario, que yo creo que es una linda experiencia que nosotros podemos recoger, especialmente con el debate que estamos llevando hoy día, donde vamos a estar justamente hablando de aquello, donde el PRI hace mucho tiempo, antes de comenzar el proceso constitucional, venía diciendo que teníamos que darle un nuevo trato, darle un rango constitucional, y ellos lo sienten mucho cuando uno conversa con nuestra gente del pueblo originario, ellos quieren respeto, quieren otro que dignidad. No están pidiendo que se les regale absolutamente nada, como muchas veces unos sectores más extremos quieren hacerlo mostrar. Ellos son un pueblo muy, muy tranquilo, pero requieren respeto, y ese respeto también parte con gestos, y creo que la sociedad chilena, ni siquiera el mundo político, la sociedad chilena en general, le tenemos que entregar la dignidad que ellos merecen y les corresponde. Entonces creemos que en ese sentido hay ejemplos en el mundo, como el que yo mencioné recién también, que podemos sacar lecciones. Y muchas veces acá, nuestro sector senador, y usted bien lo sabe con algunas personas de nuestros partidos, ¿cierto? Cuando uno dice algo, dice, no, pero tú ya prácticamente estás a la izquierda. Cuando no podemos mencionar que lo que ocurre en Alemania pertenezca y sea propio de la izquierda, muy por el contrario. Cuando uno quiere bienestar y cierta cantidad de derechos establecidos para la sociedad chilena, no estamos hablando que de la izquierda. La seguridad social no es patrimonio de la izquierda, muy por el contrario. Entonces, ese tipo de discusiones, y ahí recojo sus palabras, que lo dijo muy bien, la diversidad que tiene dentro de Chile Vamos. Porque hace un par de años atrás, ¿cierto?, pensar que un partido como el PRI, que piensa en algunas cosas tan distintas a lo que eran los partidos tradicionales, y en ese caso, en ese entonces, lo que era la UDI, ya le entró una figura distinta. Y esas discusiones que tenemos al interior del conglomerado, yo creo que finalmente, como dice usted, le toca estabilidad al país, porque podemos debatir a puerta cerrada, podemos tener diferencias grandes, pero finalmente la política es eso, tratar de buscar los acuerdos, llegar a consenso y tratar de gobernar de la mejor manera. Sí. No, definitivamente creo que el PRI, bueno, como todo partido pequeño, algo parecido pasa también en la oposición con otros partidos, pero el PRI se ha ido consolidando. Yo me recuerdo que en las muchas conversaciones con Adolfo Saldívar, él se planteaba con un partido de base social cristiana, si la memoria no me falla, ¿ya? Que pudiese ser, claro, que pudiese ser una alternativa real a lo que él ya denominaba como la crisis de los partidos políticos en aquel minuto, y que, bueno, muchas veces se ha ido planteando y replanteando y viendo de esa manera. Digamos, tú conversabas que el PRI tiene, digamos, concejales, tiene alcalde y tiene un buen despliegue territorial. Eso le hace pensar a ustedes de que esto lo van a repetir en la elección del 11 de abril, que eso se va a consolidar aún más y va a tener un mayor peso, por ejemplo. Que asumimos primero con Hugo Ortiz Felipe a la cabeza de la directiva, y luego me toca
ya continuar terminar su periodo, y luego ahora el Consejo General no ratificó la directiva por los próximos 2 años, ahora en diciembre apenas, que ese es nuestro objetivo, seguir y hacer crecer los números, digamos, y la cantidad de representatividad mediante el voto popular que tenemos a lo largo de todo Chile. Hoy ya estamos presentando más candidatos de los que presentamos en el 2016, una realidad distinta, porque por ejemplo en ese entonces estábamos inscritos, nos faltaban 2 regiones por inscribir cuando fue la elección municipal, la región de O'Higgins y la región del Biobío. Y hoy día estamos inscritos en todo Chile. De hecho, acá solamente en la región metropolitana aumentamos de manera considerable la cantidad de candidatos concejales. Y por primera vez también el PRI va a ir liderando la lista para alcalde, como recién lo mencionábamos, en la comuna de Conchalí y también en una comuna popular como es Renca. Por lo tanto, la presencia se está haciendo sentir también acá en la capital. Y ahora que estuvimos en elecciones primarias también, acá en la región metropolitana, por ejemplo, en la comuna de Tilcara, una comuna chiquita, pero parte de la región, perdimos esa primaria ante el candidato oficial que está el día en el municipio, por apenas 26 votos. Por lo tanto, creemos que nuestra gente se está despegando a lo largo del territorio, y bueno, la presencia de Santiago del regionalismo yo creo que también va a ser algo importante que ver. Tenemos candidato a alcalde, por ejemplo, también en capitales regionales como Coyhaique, donde ganamos la primaria también a nuestros socios de Chile Vamos. Por lo tanto, creo que se está haciendo sentir la presencia, algo muy importante, y también es simbólico, en cierto modo. Las candidaturas de gobernadores regionales, por ejemplo, el PRI lleva candidato tanto en la región de Arica, Parinacota, como en el otro extremo, en la región de Magallanes. Por lo tanto, los 2 extremos va a tener un candidato a gobernador regional del PRI, lo cual también nos hace sentir orgullosos de este paso chiquito de pronto, ¿cierto? Pero continuo, que yo creo que se hace sentir dentro de la coalición, y espero el día de mañana, el día 11 de abril, también en las urnas. El tema del regionalismo, del cual yo creo que igual que la mayoría de los chilenos somos muy convencidos, estamos muy convencidos de la necesidad de redistribuir los recursos del país, digamos, y las prioridades, precisamente para combatir las desigualdades. Pregunto, ¿qué propuestas ustedes levantan al respecto? Que, por ejemplo, en algunas partes se sugiere que una parte de la tributación de las empresas que están en las regiones, las mineras, las forestales, las pesqueras, una parte de la tributación quede en el gobierno regional respectivo, incluso algunas dicen hasta direccionadas, que quede para tareas de infraestructura, por ejemplo, que permitan, por tanto, elevar la productividad de toda la región, no solo de un sector. Que, por ejemplo, o de reconstrucción del ferrocarril, digamos, que una Chile no solo en términos de pasaje, sino que también de economía, que permita dar soberanía plena. Porque ¿a qué nivel yo iría tratando de acercar a las regiones al nivel que tiene hoy día la región metropolitana? Para no pensar en proyectos muy ajenos. Incluso yo diría dentro de la propia región metropolitana. Así es. Está mal repartido el chancho, porque hay 3 comunas que se llevan todo y se vive súper bien. Yo vivo en una de ellas, entre paréntesis, tampoco no quiero ser hipócrita, pero sin lugar a dudas que por áreas verdes, por lugares de esparcimiento, por acceso a infraestructura, por seguridad, es muy distinto el panorama dentro de la propia región metropolitana, y tú como buen vecino de Conchalí lo debes vivir, digamos, que lo que vive un sector que me parece muy bien que viva bien, digamos, nada más que tiene que tomar en cuenta que el país no es una burbuja. Entonces me gustaría conocer las propuestas concretas que ustedes proponen, sugieren, colocan en el debate de la igualdad regional del país. Lo que tiene que ver con el regionalismo y la descentralización, algo que usted muy bien decía en sus palabras, y usted también, y el senador también por demás, que conoce muy bien nuestro país a lo largo de toda su franja de tierra, de las diferencias. O sea, cuando uno le toca estar en regiones y ver cómo funcionan los sistemas públicos, uno de verdad queda impresionado. Uno que está acá en Santiago, que tiene todo al acceso de la mano, digamos. El país ha avanzado muchísimo a través de la tecnología, que lo conversamos al principio, ¿cierto?, que permite realizar muchos trámites online. ¿Por qué ocurre en sectores del sur, que están en medio de montaña, donde no llegan y no tenemos acceso a una señal de teléfono inclusive? ¿Cómo llegamos a ellos con el tema de la salud, por ejemplo? También el tema del ferrocarril, que usted lo mencionó, que es súper importante y relevante. Yo creo que nunca en nuestra historia del país se le ha puesto el énfasis.
El ferrocarril, un tren rápido, por ejemplo, perfectamente podría ser el metro para los santiaguinos, que en poco tiempo estamos de un lugar a otro. Y muchas veces, por ejemplo, personas que en un par de horas podrían estar en Santiago para realizar algún trámite, hacer una cosa, hoy día no lo tienen, un tren rápido, que permite venir quizás durante el día, de un día para otro, pero de manera fácil y expedita. Hoy día eso no existe, y justamente el ferrocarril, un tren rápido, permitiría justamente que el tema de la descentralización fuera quedando poco a poco atrás. El tema de las rentas municipales, justamente. No puede ser que hoy día los municipios cuenten con un presupuesto que solamente que lo manejen ellos de manera directa, tan chiquitito, creo que alrededor del 10%. Eso debiera aumentar. Y en ese sentido, Joaquín Lavín, que es parte de nuestro sector, ha hecho una propuesta bien interesante para el debate que viene. Que sean los municipios, ¿cierto?, que están de manera descentralizada a lo largo de todo Chile, puedan definir sus propios recursos dónde destinarlos, qué hacer. Aquí es donde se produce a veces la dicotomía, la diferencia entre lo que uno dice y lo que hace. Por ejemplo, el tema de la educación, que se aprobó, ya está en marcha, el tema de desmunicipalizar la educación. Por lo menos desde la perspectiva nuestra, creemos que no es el camino correcto, porque si nos recordamos, más allá que fue un origen, ¿cierto?, en un momento complicado de nuestro país, justamente tenía como finalidad el descentralizar, porque es muy distinto lo que ocurre en una chiquitita de Aysén, por ejemplo, y que tengan que acá en Santiago, ¿cierto?, estar definiendo cuál es la política educativa de allá, cuando perfectamente podrían ser los vecinos, ¿cierto?, los que definan qué manera de educación quieren para sus hijos, qué tipo de enseñanza se les puede otorgar. Quizás lo que falló, y falló durante mucho tiempo, y nunca se le puso énfasis, fue en el tema de regular lo que ocurría al interior de los municipios con el tema educativo, de tener medidas de pronto más estrictas con los alcaldes que no realizaban las cosas o no destinaban los recursos como debían. Y muchas veces estas corporaciones, que aquí no estoy diciendo nada de otro mundo, porque todo el mundo lo sabemos, ¿cierto?, es que muchas veces terminaban siendo la caja de pagadora para favores políticos. Entonces, las clases que estaban destinadas a los niños se destinaban a otras cosas. Pero en el fondo, el tema de municipalizar la educación es justamente eso, buscar la descentralización de la enseñanza. Pero puede ser nos equivocamos y ponemos el foco en otras cosas y no lo ponemos donde debiera estar. Y nadie se atreve a decirlo, parece. El tema de fondo acá es el cómo desarrollamos todo este proceso que tiene tres etapas. Lo primero es la descentralización política, y para eso tenemos que invitar a todos a participar del proceso de los gobernadores o gobernadoras regionales. Tenemos por primera vez una autoridad política regional electa, y qué bueno que el PRI tenga tanto en Arica como en la región de Magallanes, o sea, es un partido regionalista que tiene esa vocación y va a estar presente en el extremo norte y en el extremo sur. Zonas extremas que tienen que tener política pública distinta. ¿Por qué? Porque son decisiones estratégicas. Hay lugares donde no hay mercado, entonces tiene que haber Estado, súper simple y sencillo, y ahí no hay que perderse. Pero después viene la descentralización administrativa, y eso es lo que estamos discutiendo ahora en el Parlamento, que es básicamente qué competencias, qué facultades van a tener. Y aquí ya aparece algo en que no todos necesitan tenerlo todo. Algunos necesitan más, otros necesitan menos. ¿Por qué? Porque también no tienen la capacidad para poder hacerlo todo al mismo tiempo. Y eso vamos a sacar una ley de fortalecimiento de la regionalización, en donde hay algo muy importante que se va a decir que el nuevo gobernador o gobernadora regional va a ser jefe de los servicios regionales públicos, lo cual es muy importante. El superior jerárquico va a ser esta autoridad política electa. Y la tercera, que es la que todavía no ingresa, que es la descentralización financiera. Pero ahí no estamos hablando de lo que se partió diciendo al principio, que es la ley de renta regional. La descentralización financiera lo que dice es cómo se va a manejar los dineros, cómo se van a generar estos movimientos. No dice todavía cuál es su origen. Entonces, el origen es algo que debemos discutir después y que va a depender de cada región. Porque hay regiones que producen, pero hay otras regiones que no producen. Entonces tampoco podemos indexar directamente a la capacidad de producción de una región. La región de Valparaíso al menos está bien indexada, tiene el 10% de la población de Chile y produce el 10% del PIB. O sea, uno podría decir, mire, el presupuesto nacional yo creo el 10%, pero eso no es igual para todo el mundo. La región metropolitana
concentra el 72% de los recursos de todo, de las patentes, hasta los radiólogos. O sea, uno dice el nivel de concentración es gigantesco. Bueno, eso es lo que tenemos que ser capaces entonces de modificar y producir inversión subnacional, que es cómo llegar a los gobiernos regionales con recursos para hacer dos cosas: desarrollar talento, que es la verdadera riqueza, y retener talento. Las regiones se empobrecen cuando se les va la gente, y los talentos se quedan porque hay ecosistemas. Entonces, ¿cómo hacemos ecosistemas virtuosos para retener a las personas en estos lugares? La pandemia, ¿qué es lo que nos ha forzado? A conectarnos, y por eso hay que llegar con fibra óptica a todos lados, y probablemente mucha gente va a querer salir de Santiago cuando le digan, mire, ya no tiene que venir a la oficina, usted puede hacerlo de donde quiera. Entonces, este fenómeno que nos está tocando vivir ahora es especial y tenemos que ser capaces de capitalizarlo. Ahí hemos dejado la ley de presupuesto, recursos en el Tesoro Público para seguir avanzando en fibra óptica de última milla, para llegar incluso hasta los nuevos condominios sociales, las viviendas sociales que se construyen con fibra óptica. ¿Para qué? Para darle oportunidades, acceso a todo. Entonces ahí vienen los temas que son los estratégicos. Me gustó que tocaras el tema del ferrocarril. El ferrocarril tiene que ser una política de Estado, del Estado central, porque involucra muchas regiones. No, es muy difícil que cada región diga yo quiero ferrocarril, yo quiero que todos se pongan de acuerdo. Y esa decisión tenemos que hacerla igual que los puertos. Nosotros somos un país netamente de comercio exterior y dependemos de estos puertos y de la capacidad de conectarnos a través de los ferrocarriles y mover los contenedores, que ahí es donde tenemos que efectivamente generar un flujo un poquito mejor y entender las claves del Pacífico, con China, con toda esta capacidad que tiene ahora para emerger como una potencia comercial, y nosotros como puente de entrada a todos estos elementos. Pero sin lugar a dudas lo que dice Rodrigo tiene toda la razón. O sea, la vocación regional y la capacidad para tener autoridades electas que conozcan su territorio y que fijen las prioridades de su territorio es fundamental, porque hoy el 100% de las decisiones se toman en Santiago. O sea, la región metropolitana concentra el 72% de los recursos y el 100% de las decisiones. Eso es lo que tenemos que cambiar de alguna forma en estos momentos, y me alegro que Rodrigo lo haya así dicho. Y muchas veces ocurre también que a mí me pasa, que soy santiaguino, como yo les comentaba, a mí me causa tema cuando dicen Santiago, por ejemplo, ¿cierto? En regiones, y claro, y uno es santiaguino y dicen, déjenos respirar, acá ahora no estamos creciendo así, estamos creciendo hacia arriba, uno encima del otro. Y yo que les comentaba que me tocó vivir en un tiempo en Nueva Zelanda, vi también el tema descentralizador, cómo ellos a cada ciudad le entregaban un cariz distinto. Por ejemplo, en todo el ámbito más financiero, ¿cierto? Estaba en Auckland, el ámbito político estaba en Wellington, el tema universitario se caracteriza, por ejemplo, en Christchurch. Entonces, ellos también a cada ciudad le daban una impronta distinta. Y eso permitía también que la población se fuera esparciendo a lo largo del territorio. En cambio, acá al revés, como bien decía el senador, y uno lo entiende también, todos los chilenos quieren estar en Santiago porque acá están todos los recursos, está el acceso infinito a tantas cosas que le otorga finalmente a calidad de vida también. Una pregunta práctica para conectar con lo de la semana. Tú eres presidente del partido, por lo tanto participa en el comité político. Participaba en el comité político porque nos está desarrollando hace un tiempo ya. No hay comité político. No hay comité político ampliado en la moneda. ¿Y quién gobierna entonces? No, nosotros tenemos nuestras reuniones, cierto, periódicas con el ministro del Interior, tenemos una reunión también de coordinación con los presidentes de Chile Vamos, pero el comité político como propiamente tal, y eso hay que decirlo, no se desarrolla. Por eso los días lunes, un largo ya tiempo, no está en la prensa todos los lunes como ocurría. Y ahora que el presidente está en cuarentena, ¿quién manda el buque? Bueno, no sé, porque yo solo hasta ayer estábamos terminando lo que había sido la negociación tanto de constituyente como de municipal. Entonces estaba un poquito desconectado de lo que ocurría alrededor de nuestro. Como los presidentes y los secretarios ahí trabajando afanosamente en lo que es la inscripción. Entonces, por lo menos en lo particular, me desconecté un poquito de lo que ocurría alrededor. Pero seguramente durante la tarde, durante la hora de la mañana, nos van a estar contactando y alguna coordinación va a existir. Bueno, cierro aquí una pura pregunta, ¿no? Porque este es un problema, porque ayer, por ejemplo, uno de los hechos trágicos es lo que pasó en Temucuicui, que tiene muchas aristas. Pero ayer el subsecretario Gali en el Congreso dijo que, en definitiva, la operación estaba a cargo del Ministerio Público. Y acabo de leer una muy buena columna del ex oficial de la Armada, Richard Coyumbian, muy competente,
donde reclama, porque dice que en definitiva el que gobierna no es el Ministerio Público, gobierna el gobierno. Entonces, aquí obviamente en ese caso hay responsabilidades del operativo, que tendrá que responder la institución que lo lleva a cargo, pero hay responsabilidades políticas. Acabo de leer una carta del general Dunaten, que dice cosas muy ciertas, ¿cierto? Para colocar que no son críticas que vienen, digamos, desde el Frente Amplio, por decirlo así. Entonces, complicado en una situación así, el gobierno muestre tanta debilidad de conducción. Y eso es preocupante porque como partido hay muchos procesos. Si tú me permites continuar eso, porque este es un tema bien relevante en el sentido de uno podría hacer un Estado fallido, como algunos quieren pintarlo. Y la verdad es que yo creo que lo que tenemos es un sistema fallido. Y el sistema está fallido porque se fue desarticulando de a poco. Cuando nace el Ministerio Público con un fiscal nacional que no tiene autoridad sobre los fiscales regionales, con demasiada autonomía, y donde no tienen los controles, bueno, el Ministerio Público en la práctica está haciendo lo que puede hacer. Y esos mecanismos de control y de balance no están actuando. Por otro lado, se mantuvo, por una decisión que todavía desconozco, unido un ministerio político, el Ministerio del Interior, con un ministerio que es netamente técnico, el de Seguridad Pública. Nuestra Constitución habla del ministerio encargado de la seguridad pública, que es el que tiene que ser capaz de conducir el trabajo interagencial, que es propio de ese ministerio. Entonces, aquí, para poder empezar a solucionar el problema, tenemos que entender que hay un problema sistémico, y por eso, con lo que estuvimos conversando con Rodrigo, los nuevos gobiernos regionales que van a tener autoridades electas de signos políticos no necesariamente igual al del gobierno de turno. Por lo tanto, tenemos que reforzar un ministerio político y separar un ministerio de seguridad pública. Pero mira, aquí se nombró hace varios meses un coordinador de seguridad pública para la macro zona sur, con todos los bombos y platillos, que ha estado callampín, bombín, todos estos días del tema Huaytemo-Cuy. Precisamente se le nombró para que ejerciera esa coordinación interagencial. Quiero recoger también las palabras del senador Kenneth, en el sentido del sistema fallido, porque aquí se trata de justamente de sindicar con el dedo al gobierno, ¿cierto? Como muchas veces, y sin embargo también hay muchas aristas que claro, a lo mejor no tienen la cobertura que se requiere y la gente muchas veces no lo sabe, pero también hay una responsabilidad mayúscula de parte de la oposición. Hace meses, largos y largos meses, de trabar la pelota también, pues, en el sentido, por ejemplo, la ley de control de armas, que no la han querido aprobar, que no la han querido discutir, que no la han querido poner sobre la mesa. Como la ley de inteligencia, que hoy día se requiere una mejor inteligencia efectiva a ver lo que está ocurriendo en la Araucanía, y eso también no lo han querido tramitar, no lo han querido discutir, no lo han querido poner en tabla. La ley de modernización de las policías, tanto que hablamos durante todo este periodo hacia atrás, del 18 de octubre del año antes pasado, de carabineros, ¿cierto?, de la PDI, y sin embargo, cuando se para algo importante para modernizar a nuestros carabineros, para modernizar la policía de investigaciones, también la tienen en el congelador. Por lo tanto, poco se puede avanzar cuando realmente tenemos que ejecutar leyes, discusiones importantes para el país, no para un gobierno, para todos los chilenos, y las metemos al congelador. Por lo tanto, también hay responsabilidad importante por parte de la oposición, que muchas veces es obstruccionista, y eso hay que decirlo, y eso es claro. Por lo tanto, falta a veces un poquito de esa visión. Yo le volví a decir hace un rato atrás, es lo que la gente percibe, la gente lo está viendo en su casa, que no nos ponemos de acuerdo, y cada vez que hablamos en televisión, ¿cierto?, es solamente para criticar al de la vereda al frente. Por lo tanto, creo que en general la clase política está moldada, y eso se nota en las encuestas diariamente. Oye, yo me permito discrepar eso fraternalmente, porque creo que sí es cierto que se puede mejorar la legislación. Y estoy convencido que se puede mejorar el sistema, pero con lo que tenemos se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo hablo porque mi experiencia, yo fui subsecretario un par de veces. Y entonces, no puede una autoridad decir que no se tenía conocimiento de esto. Porque te pongo un puro ejemplo práctico, administrativo, legal. Si yo desplazo 800 hombres para Temucuicui, como se ha reconocido, tengo que enviar de otras regiones, como de hecho, desgraciadamente el fallecido, el inspector, venía de Iquique, y eso se hace mediante comisiones de servicio, implica pagos de pasajes, traslados, viáticos, y eso lo firma la autoridad política. Entonces no puede decir,
que no conocía el tema y decirle que todo un tema ¿cómo se llama?, del Ministerio Público. Obvio que lo conocía, pues hasta el mismo director Espinosa lo reconoció. Entonces, estoy de acuerdo contigo que se pueden mejorar las legislaciones. Algunas de las propuestas yo creo que son bastante innecesarias, entre paréntesis, porque con lo que tenemos, más bien hay que hacer la pega y hay que tomar decisiones. Eso es otra cosa. Pero cuando se hace mal la pega o no se hace, y después no se da la cara, hay derecho para preguntar qué está pasando. ¿Qué está haciendo el coordinador de la macrozona sur? ¿Por qué no ha dado ni una declaración? Si su obligación es coordinar las interagencias. Perdón, no lo tomes como personal, no lo digo a ti, lo digo respecto a la situación, digamos, ¿no? Sí, claro. Porque las explicaciones que se nos dan, la autoridad tiene que tomar decisiones. Y cuando toma decisiones tiene que responder por esas decisiones. Pero Gabriel, Eso se trata del ejercicio del Ejecutivo. Pero Gabriel, esas decisiones no se han tomado nunca. Nosotros no estamos gobernando hace 20, 30 años atrás. O sea, hay muchas decisiones que no se han tomado. Los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, que no se han tomado de verdad, en serio, en la Araucanía. Por lo tanto, cuando el senador dice, había un tema de sistema, es efectivo, no es de gobierno, es de todos. Y nadie quiere asumir la responsabilidad, y cuando hay que poner las cosas sobre la mesa para discutirlas, no se hace. No, pero perdón, yo estoy de acuerdo contigo que la Araucanía es un problema pendiente del Estado chileno. Donde ha habido falencias de todo. Estoy de acuerdo contigo. Pero en un hecho puntual donde hay fallecidos, no recurramos a la historia para eso, si hay que se explica ahora. ¿Por qué no se hizo el operativo otro día? Por ejemplo. Probablemente el comisario de la PDI que esta vez no tiene al día el calendario judicial. Pero el intendente sí, para eso tiene Ceremi. El macrocoordinador fue designado para eso. Entonces no le echemos la culpa también, yo estoy de acuerdo contigo, compartamos, y yo vengo del pueblo originario, y yo vengo de regiones, y vengo de bastante más abajo. Pero también he tenido posibilidades de ser autoridad y sé que hay que ejercer, hay que tomar decisiones, y a veces uno se equivoca o lo hace a medias, y tiene que dar la cara. Lo que no puede hacerse ahora es que yo, juicio personal, veo que se están dejando todo, pasándole el muerto a la PDI, que ha hecho, entre paréntesis, una muy buena gestión, en mi opinión. Si miramos la trayectoria, tenemos una muy buena policía civil que se ha modernizado en estos años, que le fue mal en esto y que tendrá que sacar las lecciones aprendidas que corresponden. Y por eso tampoco diría yo que se ha hecho todo mal, porque la PDI tiene un buen despliegue. Sí. Sí. Esa es la gran reflexión y concuerdo con todo lo que estás señalando en el sentido de, primero, rendirle un homenaje a la PDI, al esfuerzo que están haciendo, y eso es muy poco, y por eso tuvieron que desplazar gente de todos lados, en algo que también era muy difícil, y lo hicieron solo. La policía inventó un nuevo mártir, Luis Morales Balcázar, un joven soltero de 34 años, que haciendo cumplir la ley, porque ellos estaban ahí contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esto no es un tema de pueblos originarios, esto es un tema de una organización que reacciona con armamento de guerra en una emboscada. O sea, es algo que no queremos ver. Y es por eso que creo que esto nos sirve de reflexión. Yo participé de la seguridad e hice ver este mismo punto que estoy diciendo ahora. Yo creo que llegó el minuto y tenemos que tener el acuerdo político para poder producir y separar los ministerios especializados. Es la única manera de empezar. Y después también reformar el sistema de procesamiento penal que tenemos, hacerle la revisión de los 100.000 kilómetros de todos estos años que tenemos y darle más atribución al fiscal nacional que pueda hacer controles. Es la única manera de asegurarnos a todos que vamos a poder vivir en paz. Yo agradecerles la oportunidad de haber participado con ustedes nuevamente, desearles el mejor de los éxitos, los voy a dejar porque sé que la conversación está muy, muy rica aquí, muy entretenida. Tengo que participar ahora de una comisión del Senado, pero creo que esto es importante, que la ciudadanía entienda lo importante que es dialogar, debatir con ideas concretas, en que podamos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero ataquemos las ideas, no ataquemos las personas, y busquemos las mejores ideas que permitan fortalecer la democracia. En Estados Unidos, solo para terminar, todos los comandantes en jefe de todas las instituciones
reconocieron el proceso eleccionario y dieron garantías de que la Constitución se va a cumplir. Entonces, si tenemos algo que tenemos que cuidar en nuestra Constitución, respetarla, y también si tenemos que hacer una nueva Constitución, que las reglas sean claras para que la podamos hacer y así darnos la oportunidad a todos y poder vivir en paz. Muchas gracias a ustedes, los dejo con Guillermo, gracias nuevamente y Gracias, felicitaciones, Rodrigo, nos alegra lo que estás haciendo, mucho éxito en tu campaña. Muchas gracias, Kenneth. Que estés muy bien. Chao. muy bien. Sí, la verdad, o sea, yo ahí tiendo a concordar con Gabriel, y creo que también tú estás de acuerdo, Rodrigo, es que más allá de que esto sea como una falla sistémica dentro de todo el Estado, al final acá hay un tema de conducción política. Entonces yo creo que, digamos, el fracaso que se hace ahí no es el fracaso de la PDI, hay decisiones no solamente de la Fiscalía, decisiones políticas que están asociadas a eso. La Araucanía, todos sabemos, es un problema que tiene muchas aristas, y por lo tanto no puede pasar desapercibido a cualquier gobierno, y por lo tanto tiene que tener un escalamiento, pero eso genera un debilitamiento de nuestro sistema democrático, y genera un debilitamiento particularmente de lo que es la imagen de conducción que un Estado necesita de parte de un gobierno. Entonces, o sea, tratar de llevarle todo a la PDI no me parece que sea, digamos, la mejor autocrítica que un gobierno se puede hacer respecto a un tema de tanta trascendencia y con tanta implicancia como lo que se ha visto hasta ahora. En ese caso puntual, de lo que está ocurriendo, estamos cada día teniendo mayor información, que no teníamos ideas un par de días atrás. Realmente ahí tiene que seguir esa investigación y justamente lo que ustedes dicen y que yo lo comparto, o sea, ¿qué mejor servidores públicos que Carabineros y la PDI, que todos los días están ahí enfrentándose a los delincuentes y todos muchas veces, ¿cierto?, nos escudamos con el problema de la instrucción. Lo mismo ocurrió acá en el centro de Santiago con este niño que cae, ¿cierto?, en la Plaza Italia al lecho del Rey Mapocho, todo apuntando con el dedo de Carabineros. Pero lo que yo me refiero cuando hacían mis comentarios, que muchas veces esta discusión, cuando todos estamos conversando y llegamos a acuerdos en conversaciones como esta, no se traduce donde tiene que traducirse, que hay acuerdos políticos, el Congreso, todos digamos lo que decimos en privado. Pero lamentablemente, justamente más encima, un año como este, electoral tan importante, no va a ocurrir, hay que decir las cosas como son, no va a ocurrir, porque todos quieren llevar agua a su molino. Y llegar a acuerdos importantes por el bien de Chile, hoy día no ayuda, están todos preocupados del tema electoral. Y es así, me ha tocado verlo en todo el ámbito político, la centro derecha es la izquierda más extrema. No, eso funciona como de esa manera. Y además los proyectos que presentó el gobierno, algunos digamos, con muchas cosas innecesarias, pero también varios de ellos con poca visión de futuro respecto a lo que hay que, digamos, lo que el país tiene que enfrentar a futuro. O sea, pensemos solamente que en las últimas semanas, finalmente ya todos reconocemos que hay crimen organizado, todos reconocemos que el narcotráfico es una realidad, todos estamos reconociendo cosas que de hace años, que si yo, a Gabriel le consta, digamos, era posible, digamos, percibir de que eso ya estaba instalado. Entonces creo que acá hay varias cosas que es necesario, digamos, no sé, empezar a reflexionar, pero hacerlo rápido y con proyectos que sean acorde a la realidad y no solamente a una visión muy acotada de una problemática que requiere interagencialidad, requiere cooperación, requiere alineamiento institucional, requiere una serie de elementos que son claramente importantes para nuestro país. Permítame, digamos, sacarle un poco ya, digamos, dejar esto, pero quizás saber la opinión de ustedes con lo que ha pasado en Estados Unidos específicamente, y con el cierre, no respecto al tema del Capitolio, que todos lo conocemos, lo que sucedió ahí, sino a la decisión que tomó Facebook, Instagram y Twitter de cerrar las cuentas de Donald Trump. Recordemos que no solamente ha cerrado esas cuentas, ha cerrado varias otras cuando, digamos, sus ejecutivos consideran de que hay mensajes xenofóbicos, hay mensajes discriminatorios o mensajes descalificatorios, que se yo, ataque a las personas. Y la duda que se plantea es, bueno, ¿es posible que una empresa privada, en este caso una multinacional, haga de juez respecto a lo que puede o no tener en una cuenta de redes sociales que se pone a disposición de la gente, y que por además directo o indirectamente se baja? O sea, es decir, acá esto no, nada de esto es gratuito, es parte de un negocio, de un modelo de negocio. Y en este caso, a lo que hace la empresa, claro, muchos podemos estar de acuerdo, que bueno que le cortaron la cuenta a Donald Trump, pero a mí me queda la duda, que a mí me suena más que eso debería ser automático de una legislación federal de Estados Unidos, por ejemplo, respecto al control propio que debe tener su propia autoridad, y no que sea una empresa. O sea, si no, vamos terminando. Oye, por favor, Facebook, córtenle la cuenta a Rodrigo, qué sé yo, a Guillermo, a Gabriel, y eso puede ser complejo. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo lo veo más complicado, o sea,
te concedo que ahí hay un tema que hay que regular. Ujú. Pero creo que es más complicado, más que una empresa, es un país. Y sobre todo cuando ese país es la primera potencia del mundo. Y lo más complicado es que cuando el encargado de mantener la conducción del Estado, el responsable de asegurar el funcionamiento institucional del país, se dedica exactamente a lo contrario, a fomentar el odio, la división, el racismo, ¿cierto? La irrupción, el desconocimiento de las instituciones. Eso lo encuentro gravísimo. Y sin lugar a dudas que también, para colocar en un ámbito, me pareció súper bien la declaración de los altos comandantes de las distintas ramas de la defensa de Estados Unidos, que ratificaron, ¿cierto?, su compromiso con la constitucionalidad del proceso, con lo cual yo creo que también dieron mucha garantía no solo al pueblo americano, sino que también a la más mundial. Porque este caballero, que yo creo que ya tiene un problema más bien psicológico, un narcisismo exacerbado, en fin, yo no se lo adjudicaría a los republicanos ni a la derecha, nada. Este es un tema, es lo que pasa cuando uno nombra personas de este tipo. Cuando sin experiencia política, pero con un ego descomunal, y en definitiva, el legado que está dejando Mr. Trump es un legado de división, de racismo, que va a ser muy difícil de resolver. Va a ser muy difícil para la sociedad americana, y espero que la fortaleza que ha demostrado esa institucionalidad hasta el momento se profundice, se consolide, porque de lo contrario puede llevar a una inestabilidad no solo para Estados Unidos. Porque cuando una potencia pasa por graves problemas internos, se debilita su posición internacional. Por colocar un puro ejemplo, todos aquellos países que, entre comillas, dependen de la protección americana, como Israel, como Arabia Saudita, como Japón. ¿Qué pasa si su principal socio empieza a mirarse el ombligo y a concentrarse en sus temas internos? No, cómo no, y la verdad que es un problema. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú desde tu balcón? Sí, comparto plenamente lo que usted ha mencionado. Y de hecho es muy, muy delgada la línea que divide lo que es regular la libertad de expresión también, pero también impedir que personas como Donald Trump inciten a la violencia. De hecho, todo el mundo fue testigo de las cosas que él dijo y lo que pasó después en el Capitolio. Entonces, yo pensaba también acá, ¿qué pasaría si eso ocurriera en nuestro país? ¿Cómo estaríamos debatiendo aquello? ¿Cómo estarían los ánimos hoy día, cierto, acá de nuestra gente y del mundo político? Es lo que estaba reflexionando cuando usted justamente hablaban de lo que ocurre en Estados Unidos. Y también hay que ver y definir cuáles son justamente esa línea que yo sé que es muy complicado, que divide lo que es la libertad de expresión. Yo me acuerdo perfectamente como, por ejemplo, en el Congreso se han dicho cosas súper potentes, que también pueden llevar a movilizar las masas en las calles, ¿cierto?, a algunos sectores violentos, de ambos lados, aquí nadie se salva. Justamente lo que decías tú, Guillermo, cómo anticiparnos nosotros como país a que ocurran situaciones como esas, porque perfectamente pueden ocurrir el día de mañana. Hoy hemos visto también que muchas personas han llegado a la política a ocupar algo importante solo porque tenían votos. Y todos los sectores políticos le dimos espacio a ellos solo porque tenían votos para sacar más escaños en el Congreso. Pero realmente estábamos claros que lo que pensaban. Hemos visto haciendo show de farándula en el hemiciclo, y lo hemos visto. Entonces, creo que ahí también tenemos que hacer una autocrítica y tratar de anticiparnos a que situaciones como las que ocurrieron en Estados Unidos no ocurran en nuestro país, y quizás también poner el tapete para regular y no de una manera antojadiza, como eventualmente lo podría hacer de manera correcta o incorrecta una empresa privada. Sí, no, definitivamente. Lamentablemente ya el tiempo en el que hemos ido pasando, quizás una lección que sí debemos sacar es que un país polarizado genera una cantidad, digamos, de incertidumbre impresionante, y Estados Unidos y Donald Trump coopera a esa polarización, con esa incitación a la violencia, más allá de todo lo ego y todo eso, que es malo. En Chile no estamos polarizados, el 80-20 que se logró en el referéndum da, evidente muestra de aquello. Y eso es muy importante, no nos dejemos llevar por esta polarización ficticia que algunos grupos quieren instalar, porque lo que necesitamos es que usted en su casa dialogue, converse, debata, tal cual lo ha hecho Gabriel, Kenneth, Rodrigo en esta oportunidad, y la verdad es que ese diálogo fortalece la democracia, y debemos llegar al 11 de abril con una fortaleza institucional, superar este debilitamiento que nos ha dejado Temo Cocuy, un debilitamiento institucional en general, que no solamente tiene que ver con la PDI, sino tiene que ver con condiciones políticas y de conducción política.
Así que, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Rodrigo, muy amable por aceptar nuestra invitación y por las ideas que ha permitido a mucha gente poder conocer mejor lo que es un pensamiento alternativo dentro de Chile Vamos, y que tiene, yo diría, una gran proyección, y mucha suerte en tu proceso electoral para ser alcalde de Conchalí. Así que muchas gracias a